Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro primer tema del módulo 1. El primer tema se llama Leer y escribir, conceptos y uso en la vida cotidiana. En este primer tema vamos a aprender cuál es el origen de la lectoescritura y bueno, vamos a analizar la razón de ser de ella y su uso dentro de la sociedad, no solamente en el ámbito de la educación, o sea, no solo en el ámbito escolar, sino más bien en los demás contextos en los que se participa. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para dar respuesta a este tema, para abordarlo, nos tendremos que hacer una pregunta, que es, ¿cómo surge la lectura y la escritura? Bueno, para iniciar podemos decir que la lectura y la escritura tienen una finalidad o cumplen una función social. Esto es que sale más allá de la escuela, se lleva a los distintos contextos. Imaginemos que vamos al supermercado o que vamos al mercado y vamos a comprar. Bueno, para que nosotros podamos seleccionar un producto tenemos que leerlo, saberlo identificar. Muchas veces los portadores de textos nos dan pues ciertas pistas para seleccionarlos. Sin embargo, cuando nosotros necesitamos saber cuál es el mejor producto para la necesidad que tenemos, pues optamos por leer las características de este producto. Entonces ahí utilizamos la lectura y la escritura. Cuando tomamos el medio de transporte o cuando hacemos otras actividades que no precisamente están en la escuela, también lo utilizamos. Y bueno, es así que nos surge la duda, ¿cómo es que surge la lectura y la escritura? Nos remontaremos a tiempos muy remotos, básicamente desde la prehistoria, en donde nuestros antepasados pues utilizaban ciertas marcas sobre algunas superficies que en esos entonces eran piedra como tal. Marcaban con sangre o con ciertas tintas de algunas plantas que tenían cierta tintura, las marcaban. Entonces hacían un registro de sus antecedentes, de algunas actividades, de algunas situaciones que eran para ellos importantes. Se quedaba el registro para que en adelante alguien más pues pudiera saber de ellas. En adelante o en otros tiempos posteriores podemos ver que la lectura y la escritura igual tuvo su razón de ser también fue esta necesidad de mantener un registro de aquellos elementos o productos que se requerían vender. Es el caso del comercio. ¿Por qué? Entre comerciantes tenían que hacer un registro de cuáles eran los productos que les pedían. En esos entonces, pues, de los esclavos. Entonces, los comerciantes empezaron a buscar la manera en que pudieran registrar cuántos esclavos les pedían, cuántos productos como tal, comestibles y demás, les pedían sus clientes. Entonces, buscan una manera de hacer estas representaciones y llegan a hacer cierto sistema convencional. Algo importante de mencionar es que no todas las culturas o en todos los lugares tenemos el mismo sistema de escritura, sino que fue variando o varía en función de la zona, así como, bueno, este ha venido cambiando. Como lo pueden ver aquí en las imágenes, tenemos la representación de esa necesidad que como sociedad se tuvo para poder crear este sistema. Y bueno, ¿por qué hablo de un sistema convencional de lectoescritura? ¿Por qué? Porque, bueno, es un total de elementos, de símbolos gráficos que se utilizan como tal para representar una información. Información que yo como emisor conozco y que debo de compartírsela al receptor y viceversa, porque ser emisor y receptor en el ámbito de la lectoescritura es un rol que jugamos de manera continua, cambiando de roles. Bueno, como les mencionaba, el sistema de lectoescritura va variando en función de la zona en la que nos encontremos. Actualmente y en la antigüedad habían distintos sistemas de escritura. Algunos de ellos son los que les voy a mostrar. El sistema logográfico, el sistema alfabético y el sistema silábico. Entre estos tres está el nuestro, en el que aquí utilizamos, que es el sistema alfabético como tal. Pero bueno, les voy a hacer una remembranza de los otros sistemas. Tenemos un sistema logográfico. Este sistema logográfico es generalmente o es el que tienen en países como China o Japón. ¿Por qué? Bueno, un símbolo representa una palabra como tal. El significado de un símbolo tiene que ver con el significado de una palabra. Por ejemplo, la palabra mamá en China tiene un significado o una representación con un dibujo, con una representación como esta que vemos aquí en este ejemplo.
En este caso, la unidad mínima de comunicación del sistema logográfico es la palabra. Entonces tenemos un símbolo que nos representa una palabra como tal. No hay letras o no hay sílabas. Seguido de este tenemos el sistema alfabético, que es el sistema que nosotros utilizamos aquí en México y en América Latina, en parte de América Latina. El sistema alfabético, al contrario del logográfico, consiste en tener símbolos como unidad mínima del lenguaje. Al igual que el otro sistema, hay unidades mínimas. Sin embargo, esta unidad mínima no es la palabra, sino que es el símbolo como tal, los símbolos que conocemos como consonantes o vocales. Y los sistemas silábicos, por el contrario, tienen que ver con la unidad mínima con las que es la sílaba. Es decir, como estos ejemplos que tenemos aquí, esta marca representa la sílaba la o ka, la que sigue la sílaba ma, la que sigue la sílaba na y así consecutivamente. Entonces, la diferencia entre uno y otro sistema convencional de escritura tiene que ver con cuál es su unidad mínima de significado. En el caso del logográfico es la palabra, en el caso del sistema alfabético, la letra como tal sean consonantes o vocales, y en el caso de los sistemas silábicos son como tal las sílabas. Entonces, cuando las personas empiezan a aprender estos sistemas, se deben de apropiar de estas reglas, porque saber cuál es tu unidad mínima en este sistema es una regla básica para lograr una lectoescritura eficiente. Ahora bien, ¿qué es leer y qué es escribir? Generalmente, o si nos remontamos o nos acercamos a un buscador en internet, podemos escribir que buscar y encontrar que leer y escribir es el acto de decodificar. ¿Pero qué es decodificar? Bueno, retomando de cierta manera la información de los antecedentes del surgimiento de la lectoescritura, podemos decir que escribir tiene que ver con hacer marcas sobre una superficie. Actualmente puede ser en una superficie de papel, en la computadora, perdón, y en demás lugares, madera, piedra, etc. Anteriormente las marcas se hacían sobre paredes en cuevas. Actualmente las hacemos en otro tipo de superficies, pero al final del día tienen que ser o tiene que ver con aquellos símbolos que se graban sobre una superficie. La otra característica de escribir es que son símbolos convencionales. Cuando hablamos de símbolos convencionales nos referimos a aquellos símbolos o marcas que están reconocidas por una gran cantidad de personas, por una sociedad en específico. Son convencionales porque ya fueron aceptadas por ellos, por esta sociedad. Esto quiere decir que no podemos utilizar cualquier símbolo para querer pues comunicar una información. Si bien hay algunos símbolos que nos pueden dar un cierto significado, como por ejemplo cuando escribimos mensajes de texto y utilizamos los emojis, un símbolo nos puede dar o nosotros a un símbolo le podemos dar una información, una interpretación diversa. Sin embargo, esto no es parte de un sistema de comunicación. ¿Por qué? Por esto mismo que les menciono. La interpretación que se le puede dar a un emoji pueden ser muchas. En el caso de los sistemas convencionales, bueno, que en el caso de nuestro sistema, que es el sistema alfabético, tenemos 27 símbolos, 5 vocales y 22 consonantes. Entonces, son las letras que se conocen y que todas las personas utilizan para poder comunicarse, para poder dar información, pero también para recibir información. Algo importante en escribir es que tenemos que saber cuáles son las reglas de este sistema. Una de ellas es lo que les mencionaba hace un momento, saber cuáles símbolos sí están dentro de un sistema y cuáles no. Por ejemplo, utilizar los números no los podemos utilizar para escribir, si bien nos sirven para representar una cantidad, no precisamente para escribir. Otra cosa es que, bueno, durante el proceso de que aprendemos a escribir, nosotros nos apropiamos de reglas, como es el saber que estas letras o que estos símbolos dentro del sistema se combinan de tal manera que forman una unidad más mayor de significado. Por ejemplo, vamos desde la letra hasta formar la oración, formar frases o enunciados con una información, con un significado completo. Cuando nos enfocamos a leer o queremos definir qué es leer, bueno, retomamos de cierta manera lo previo, lo que definíamos o como definíamos escribir. Para que tú sepas leer, necesitas reconocer un sistema de escritura convencional. Necesitas conocerlo para poder interpretarlo.
En el caso de estos sistemas o de estos símbolos que están convencionalmente aceptados, no necesitamos hacer interpretaciones más allá de, o no se prestan a hacer distintas interpretaciones, sino que como hay reglas en las que nos dicen que los símbolos se ensamblan, y conforme se van ensamblando van formando unidades más grandes de significado. Entonces, leer tiene que ver con saber estas reglas para poder interpretar la información que nos comparte. Tiene que ver con conocer los símbolos, ya sea de manera escrita como oral. ¿Por qué? Bueno, porque en el sistema que nosotros tenemos, que es el sistema alfabético, la unidad mínima es la letra. Entonces, una de las reglas de este sistema es que hay una correspondencia entre un símbolo escrito o visual, que es la letra, y un valor sonoro, que es el sonido que se le asigna a cada una de estas letras o símbolos. Y la otra que hemos estado mencionando es conocer las reglas del sistema de lectura, saber que como se van ensamblando las letras, van adquiriendo una nueva forma de pronunciarse. Entonces, bueno, para concluir podemos decir que leer y escribir tiene que ver con esa habilidad que el ser humano desarrolla para apropiarse de las reglas del sistema de escritura convencional. Eso sería todo. Gracias.